por X, Y o Z motivo. A veces es por muerte del padre inclusive. Si el hijo no puede tener en su crianza la presencia del padre, por lo menos que haya otra persona masculina también, sea un tío, sea un abuelo, sea un profesor que responsablemente desempeñe esta tarea, que así sea mínimamente le muestre al niño o a la niña qué significa la figura de un hombre en su crianza, en su crecimiento, en su estructuración de personalidad. Ya que usted tocó el tema, hablemos de masculinidad como tal. Hay una crisis de masculinidad, algunos hablan de una crisis, de un ocultamiento, de un rezago de la masculinidad frente a la feminidad, y cómo poder hacerle frente a esto, cómo afianzar esta masculinidad. Mire, no sé cómo reciban ustedes y cómo reciba el público lo que voy a afirmar. Yo pienso, según lo he visto en la práctica, según lo he visto por estudios que he realizado, que tal vez la figura más frágil en el seno del hogar es la figura. Es difícil descalificar a una mamá, en cambio es muy fácil descalificar al papá. Por otra parte, los movimientos de liberación femenina mal entendidos, porque hay movimientos muy bien entendidos y que son muy exitosos, pero los movimientos de liberación femenina mal entendidos a veces minimizan la utilidad práctica que tiene el tener un papá en casa. Con mucha frecuencia nosotros estamos descafeinando la figura paterna. Estamos reduciendo la paternidad a ser como una segunda mamá. Alguien que también cambia pañales, que prepara teteros, que carga el niño, que lo acaricia, que hace una cantidad de cosas que normalmente hacen las mamás. Yo no digo que un hombre no pueda cambiar teteros. Yo no digo que un hombre no pueda cambiar pañales. Yo no digo que un hombre no pueda acariciar. Yo lo que estoy diciendo es que estamos reduciendo la figura paterna a esto. Casi que estamos fabricando una segunda mamá en el seno del hogar. Y lo que estrictamente necesita un niño o una niña respecto a la figura paterna es entender claramente cuál es el papel del varón en casa. Ni el papel de la mamá ni el papel del papá es cambiar pañales o arreglar teteros. Es mucho más que eso. Y la figura del padre es mucho más que ayudar a la madre y ser como una segunda madre en casa. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a reivindicar la presencia del varón en el seno de la familia. Usted me habla de una posible crisis de la masculinidad y yo estoy de acuerdo. Yo pienso que sí hay una crisis de la masculinidad en nuestra cultura y se debe sobre todo y fundamentalmente a que los movimientos de liberación femenina han atacado frontalmente la figura del varón, han desconocido la importancia de la figura del varón, le han empoderado, si cabe la frase, la expresión, a la mujer de tal manera que le están diciendo claramente: no hace falta un varón en casa, no es importante, usted sola es capaz. Y claro, como hay mujeres que ahora ganan bien, que tienen un desarrollo profesional pues muy bueno, a veces mucho mejor que la del consorte, entonces las mujeres piensan: yo para qué necesito un varón en casa, a mí no me hace falta un varón, yo soy capaz de defenderme sola. Y reducimos todo a unas posibilidades económicas. Y resulta que mucho más allá de las posibilidades económicas está la realidad de que el varón tiene mucho que decir en la crianza de los hijos. Tiene mucho que decir en la crianza de las hijas. Hay libros, hay investigaciones hoy que lo demuestran. El papá es muy importante para la estructuración de lo femenino. El papá es muy importante para la estructuración de lo masculino. Y esto nosotros no lo podemos negar. Y va mucho más allá
de esas cosas folclóricas que le estamos asignando al papel del padre en el hogar. Doctor Álvaro, usted nos ha dicho que el papel del padre no se reduce a ser una segunda mamá, no se trata simplemente de lavar teteros y cambiar pañales. Entonces, ¿de qué se trataría? ¿Cuál sería ese rol específico? ¿En qué consistiría ese ser papá que aporte una diferencia respecto a la mamá? Yo le pido un favor, desterremos la palabra rol de la condición de paternidad o maternidad. Perfecto. Un rol es una forma de desempeñar un oficio. Es un manual de funciones, digámoslo así, que tiene determinada persona en una empresa o en un trabajo o en algún específico. En cambio, ser papá o ser mamá es algo muy diferente y de mucha mayor entidad que un rol. Mire usted, en primer lugar, el padre tiene una forma de ejercer la autoridad diferente y complementaria con relación a la madre. Se necesitan dos autoridades, la de la madre y la del padre. El padre tiene una forma de plantar cara frente a los hijos que es no opuesta, sino complementaria a la de la madre. A los hijos les hace falta tener una figura masculina, alguien que a ellos les ayude a estructurar su propia masculinidad cuando son hombres, o alguien que les ayude a asumir su condición femenina cuando son mujeres. Porque, mire, hay un libro, en este momento olvidé la autora, pero a mí me pareció supremamente interesante. El libro se llama Padres Fuertes, Hijas Felices. Creo que es de la doctora Meg Meeker. Sí, creo que sí. Y este libro hace énfasis en esto. Para las hijas, el padre es supremamente importante. Ella dice cosas que pueden parecer supremamente simples, pero que son muy importantes. Y una de ellas es, el padre es el primer amor de las hijas. Y a partir de ese amor del padre, todos los demás amores pasarán por esta experiencia de la paternidad. Entonces, con mucha frecuencia, nosotros estamos viendo que niñas que no tienen la experiencia de la paternidad en casa tienen serias dificultades para saber qué significa un buen esposo y ser capaces de hacer un matrimonio con posibilidades de éxito. Doctora Álvaro, sin duda, pues todo este tema de la paternidad y todo lo que los puntos que usted ha tocado tienen que ver con el tema de la educación afectiva y sexual. En una entrevista que usted concedió en El Salvador, afirmaba lo siguiente. Nos decía que la educación familiar es la escuela del amor humano. Yo no aprendo a amar en una universidad. Yo no aprendo a respetar a mis conciudadanos en una universidad. Yo no aprendo a hacer familia en una universidad. Esto se da en la vida familiar o no se da. A pesar de esto, ¿cómo puede, en todo caso, apoyar la universidad la educación afectiva y sexual de los universitarios? Mire, yo concretamente trabajé en una universidad donde a esto se le daba muchísima importancia. Y habían dos cátedras muy complementarias entre sí. Una era familia y sociedad y la otra era afectividad, la sexualidad madura. Y en estas dos cátedras se hablaba bastante de la estructuración afectiva, de la estructuración de la sexualidad, de cómo deberían ser las relaciones familiares, en fin, de muchos temas que tienen que ver con de la estructuración de la afectividad y la sexualidad. Sin embargo, yo puedo categóricamente afirmar que cuando es la universidad la única que se encarga de estos temas, la práctica es muy poca. Realmente estos temas, todo lo que haga relación a la estructuración afectiva, básicamente se hace en los primeros años de vida y se hace en el núcleo familiar. Algunas cosas que vienen por vía teórica pueden servir de algo, pero en el fondo no reemplazan a lo que pueden hacer los padres
con una familia bien estructurada. A mí me duele muchísimo constatar que la vida familiar está menguando peligrosamente, que la mayoría de los muchachos hoy crecen prácticamente sin experiencia familiar. A tal punto los padres están ausentes en términos generales de la vida familiar, pues están hasta cierto punto restándole importancia a los lazos de familia, que los muchachos hoy crecen sin saber qué significa estrictamente ser una familia. Las horas de contacto familiar, los lazos que se estructuran entre padres e hijos, entre sí como hermanos, son demasiado pobres, demasiado grandes. Y esto es lo que hace que los muchachos hoy crezcan sin una real experiencia de vida familiar. Esto sin contar que cuando los padres están en casa, con mucha frecuencia, ellos o los hijos o ambos están sumidos en un tipo de relación virtual mediada por teléfonos celulares, por computadores, por tablet. Y realmente contacto real entre padres e hijos, entre esposos entre sí, prácticamente no se está dando. Muy interesante lo que nos cuenta, doctor Álvaro. Recientemente se ha dado un debate sobre la presencia de la ideología de género en los programas de educación afectiva y sexual en los colegios del país. Sumado a eso, se ha tenido también la discusión sobre la adopción por parte de parejas homosexuales. En relación con este otro debate, algunas mujeres madres solteras defendían, digamos, el derecho de adoptar frente a los matrimonios, a las parejas heterosexuales. Es un tema bastante complejo. ¿Cómo lo valora? ¿Cómo valora usted esta situación? Mire, este es un tema absolutamente polémico, donde las personas le ponen un énfasis prácticamente visceral al tema, y yo creo que hay que mirarlo con mucha tranquilidad, con mucha mesura, con mucho respeto por la forma de pensar de los demás. Yo concretamente pienso que el ser humano sigue siendo fundamentalmente hombre o mujer, que la heterosexualidad es con mucho el porcentaje mayoritario, y por tanto la mayoría de las personas vienen al mundo en el seno de una familia con papá y mamá, y son criados y maduran afectivamente, sexualmente, en el seno de una familia heterosexual. ¿Que existe la otra posibilidad? Sí existe, se está dando. No sé qué tan conveniente sea. A mí me parece que cuando uno mira solo una cara de la luna, pues se está perdiendo la otra cara. El mundo es de hombres y mujeres. El mundo no es solamente de hombres, solamente de mujeres o solamente de personas homosexuales. Y por tanto, en la relación de trabajo, en las relaciones sociales, en las relaciones culturales, en las relaciones de familia, hombres y mujeres tienen mucho que decir al respecto. Y por eso me parece que una persona que está creciendo, que está madurando, debe conocer esas dos opciones, la masculina y la femenina, porque le será de mucha utilidad práctica a la hora de entablar relaciones interpersonales de cualquier tipo. Doctor Álvaro, pues infortunadamente el tiempo se nos agota, pero queremos agradecerle su dedicación y el espacio que nos ha dado para dialogar de este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes. A nuestros oyentes también agradecemos su atención. Los esperamos en una próxima emisión de La Vida es Bella por Radio UCN. Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia.